Es prácticamente un consenso que para muchos el mejor baterista de Pearl Jam es y ha sido uno solo. Entonces tratemos un poco de repasar la historia de este músico, saber de dónde viene, qué hizo y qué aportó dentro de la agrupación, por qué no continuó con la banda y qué ocurrió luego de su partida. Eso quizás nos permita reflexionar sobre varias cosas, no solo sobre su participación dentro de Pearl Jam, sino de lo que fue y significó esa etapa de la banda. Hablemos entonces de Dave Abruzzese, el mejor baterista que ha tenido Pearl Jam. A ver, quiero dejar claro algo antes de continuar con el video. Mi manera de pronunciar el apellido siempre ha sido Abruzzese, aunque tengo entendido que en inglés se dice Abruzzese o Abruzzese, algo así. Pero esto lo estoy pronunciando así desde que tengo 14 años, entonces bueno, sepan disculpar. Para 1991, Pearl Jam era una de las agrupaciones pilares del denominado grunge o el rock alternativo. Su ascenso se debió a la publicación del disco Ten, que fue un rotundo éxito no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa. Pero hubo un aspecto que resultó siempre un problema para la vida de la agrupación durante varios años, sin importar la fama que tuviera: atinar con un buen baterista. No solo que fuese un buen músico, sino que se ajustara personalmente e ideológicamente con ellos, que pudiesen encontrar estabilidad como una agrupación. A lo largo de la vida de Pearl Jam, 5 músicos han desempeñado esta tarea, algunos con mayor relevancia que otros, pero siendo la silla de la batería ese lugar difícil de ocupar. Dave Grusin fue el baterista que integraba la banda al momento de grabar Ten, el disco ya mencionado. Grusin dejó la banda en mayo de 1991. Principalmente porque padecía de un problema de alcoholismo y necesitaba entrar en rehabilitación. Además, estaba en camino su primer hijo. Matt Chamberlain fue el encargado de sustituirlo, aunque solo duró 3 semanas, quedó inmortalizado en el video de Alive. Este es Matt. Chamberlain no sintió una especial conexión con el grupo, así que sugirió a su amigo Dave Abruzzese para que se uniera a la banda. Dave venía de Texas, es decir, no pertenecía a esa cultura de Seattle, la cuna del grunge como la conocemos. Al igual que Eddie Vedder, otro miembro externo del movimiento grunge, ¿no? Que venía más bien de San Diego, California. Esta formación, un poco más ecléptica, fue la que encontró cierto punto de estabilidad dentro de la banda en sus años más importantes, cuando Pearl Jam estaba en la cúspide de su reconocimiento y fama. Hablemos entonces de esos aspectos que hacían a Dave un músico potente dentro de la banda y que aportó para que fuese inolvidable su paso por ella. Antes de formar parte de Pearl Jam, Dave tocaba en una agrupación llamada Dr. Tongue, un power trio funky rock bastante agresivo en donde ya podíamos notar su particular modo de tocar la batería. Y es que ese groovy, funky, que caracterizaba a Abruzzese fue lo que le dio esa potencia a Pearl Jam en vivo. No por nada una de las influencias más fuertes de Dave han sido los Red Hot Chili Peppers, pero los primeros Red Hot Chili Peppers, los que fueron apadrinados por George Clinton, esa etapa que era más punk. Y se nota que su modo de ejecutar la batería es muy sólido, pero con ese sonido que, sin importar lo estridente del tema, termina siendo casi bailable. Entre esos dos puntos, Dave encontró un equilibrio y un resultado que le daba una característica única a la banda. Además, debemos agregar el modo en el que usaban los platillos, el set que elegía, el uso del shine para acentuar momentos cumbres dentro de las canciones. Era realmente creativo, enriquecía la música de Pearl Jam. Durante la grabación de las canciones para la película Singles, Pearl Jam grabó varios temas con Dave. Tenemos la canción Breathe, State of Love and Trust y una nueva versión de Even Flow. Y con esta nueva versión podemos ver una diferencia marcada en el camino de la banda, no solo en el sonido que mejoraba con la ejecución de Abruzzese, sino por las decisiones de mezcla y producción que empezaban a tener Pearl Jam después de Ten. La diferencia entre la versión de Dave, que es la que salió en el compilado del disco Raven Mirror, es que esta tiene un sonido más crudo, más visceral. Se aleja de ese sonido atmosférico que tenía Ten, que quizás aún arrastraba un poco la producción que se venía haciendo en los años 80. Este sonido, más crudo y directo, se profundizó en el próximo disco, pero ya hablaremos de eso. Con el tema de las presentaciones en vivo, Abruzzese nos regaló conciertos memorables con Pearl Jam. Tenemos la presentación de los VMA en 1992 y 1993,
también el MTV Unplugged mítico de Pearl Jam, de los primeros MTV Unplugged que se grabaron, y por supuesto su legendaria presentación en el Pinkpop Festival en Holanda en junio del 92. Posiblemente de las mejores presentaciones no solamente de Pearl Jam, sino de la década. Antes de entrar en las grabaciones oficiales, creo que podemos empezar a mencionar el trabajo de Dave como compositor, que dejó varias joyas que aún son recordadas, como por ejemplo la canción Angel, que escribió junto a Eddie Vedder. Ahora sí, llegamos al Versus, el primer disco donde Dave participó como miembro oficial. Dentro del álbum, Abruzzese cumple su papel como compositor con la canción Go. Se cuenta que Dave se encontraba tocando el riff en una guitarra acústica, entonces Stone Gossard vio lo que estaba haciendo, empezó a copiarlo y pasó poco tiempo para que empezaran a trabajar en la canción. Además de estos, tenemos su ejecución sólida y magistral, no solo en Go, sino en otros temas como Animal, la balada Daughter, o también Raby Mirror. En esta última se dice que el productor Brendan O'Brien presionó muchísimo a Dave Abruzzese para que tocara la canción una y otra vez. Lo hizo grabar varias tomas y ya al final de la última toma, de la que quedó, se puede oír el sonido de las baterías, el sonido de las baquetas golpear en algún lugar del estudio, y se dice que era precisamente por el estado, era una señal de descarga y de liberación por la presión que tenía el músico en ese instante, y eso quedó grabado en el disco. La verdad es que Versus es un gran disco, rabioso pero no carente de sensibilidad. Para este momento la banda, entendiendo el alcance y la desbordada fama que tenían, decidió orientar la promoción del disco en un perfil más bajo, con singles que no contaban con videos musicales, poca actividad en la prensa, pocas entrevistas. Igual el disco fue un total éxito. Incluso vemos a Eddie Vedder un poco más controlado en escena. Ya no tenemos a ese Eddie loco corriendo en el escenario buscando subirse en alguna instalación del recinto. Más bien está en un solo lugar, fijo, como asumiendo una postura, una posición de control. El cambio de la banda era en todos los aspectos. Existe poco material de esta etapa de la banda, material audiovisual, pero sin embargo se pueden encontrar algunas cosas de formato casero a través de internet. Y llegamos a la etapa del Vitalogy, el tercer disco del grupo, el último de Dave, y en donde las cosas empiezan a cambiar. Las tensiones dentro de la banda ya empiezan a manifestarse. Esto hizo que la grabación del disco fuese caótica. El proceso incluía a un miembro en rehabilitación. La batería de Satan's Bed, por ejemplo, no la grabó Dave, sino el técnico de él, porque se encontraba enfermo de las amígdalas. Muchas de las canciones se trabajaron de manera improvisada en ensayos, incluso algunos minutos antes de ser grabadas. De hecho, la actitud de Eddie Vedder con respecto al camino del sonido que debía tener el disco, pues se fue imponiendo cada vez más. Y esto hizo que dejara de lado a Stone Gossard, que era uno de los miembros que se encargó desde el principio del proceso, del desarrollo de las canciones. Y fue tal el deterioro de la comunicación que empiezan a salir los problemas con Dave. Y fue, de hecho, durante la grabación de este disco que la banda decide despedirlo. Casi inmediatamente después de la salida de Dave, entra a la agrupación Jack Irons y de hecho logra grabar algunas baterías del disco. Jack Irons, reconocido baterista que formó parte de la primera etapa de Red Hot Chili Peppers y que también formó parte de esta otra gran banda llamada Eleven. Para terminar de comentar el Vitalogy, pues creo que sí se nota que es un disco más áspero, más denso. Quizás es más difícil de digerir que Versus o que Them, pero al mismo tiempo creo que manifiesta la realidad de la banda que tenía en ese instante. En un corte muy personal, creo que Three More Cries es una canción clave que define para mí la vibra de todo el álbum. Ahora vamos a enumerar las razones por las cuales despidieron a Dave Abruzzese.
A diferencia del resto del grupo, Dave tenía esta actitud, esta conducta más cercana a ser una estrella del rock, a las fiestas, a los autos, y la verdad es que el resto de los miembros estaban más bien en una búsqueda de controlar o suprimir ese tipo de conductas. Además, para aquel entonces la banda entró en esa demanda legal contra Ticketmaster, a quienes consideraban que estaban vendiendo un precio muy alto las entradas de sus shows. Abruzzese no opinaba, opinaba que no debían estar como pendientes de eso, sino más bien estar dedicados a hacer música. Es por ello que mencionaba el tema ideológico o incluso político. Abruzzese no se ajustaba al punto de vista que tenía la banda, a la manera que tenían de ver el mundo, a la manera que tenían de ver y de enfrentar la industria musical. Y por supuesto que cada agrupación toma sus propias decisiones, sus propios caminos para poder seguir adelante, y en el caso de Pearl Jam fue despedir a Dave Abruzzese. ¿Qué ocurrió con Dave después de Pearl Jam? Sabemos que en 1997 estrenó un disco con su banda de aquel entonces que se llamaba Green Romance. También participó en las sesiones del Chinese Democracy, este pretencioso álbum de Axl con el nombre de Guns N' Roses, ¿no? Él formó parte de algunas sesiones, pero al final nada de lo que trabajó dentro de ese periodo quedó en el material final. También ha colaborado con otros artistas como Bernard Fowler o Stevie Salas. Y tengo entendido que desde el 2017 viene trabajando como en un material solista. De hecho, en su Bandcamp se pueden escuchar algunos demos y algunas maquetas que viene trabajando ya desde hace tiempo. Esperemos que en algún momento logre meterlas, definirlas y tener un disco oficial. Luego de Pearl Jam, la verdad es que sus proyectos han sido bastante dispersos. Pueden dar algunas sorpresas, algunas buenas sorpresas si disponemos del tiempo para investigar y escucharlos, pero la verdad es que se diluye en el tiempo. Y para ir terminando, creo que podemos ir hablando de lo que ocurrió en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Es muy curioso porque esta es una historia que yo conozco más de cerca, porque hasta el momento he estado hablando de la vida de la banda en periodos donde yo era un niño, era un bebé. Pero el tema del Salón de la Fama yo lo viví de cerca, estuve atento a las noticias que salían, incluso en el periodo en que también entró Nirvana y Red Hot Chili Peppers. O sea, estaba yo bastante atento a ese tema. Y fue bastante intenso porque los fans de Dave pues exigían que él formara parte del evento, que tocara con Pearl Jam, y que era injusto que la agrupación lo dejara a un lado, ese tipo de cosas. Yo particularmente estaba deseoso de eso, o sea, a mí me hubiese encantado volverlo a ver tocar con Pearl Jam. No lo puedo negar. Pero a fin de cuentas no ocurrió eso. Dave no tocó con Pearl Jam, no entró al Salón de la Fama del Rock and Roll. Solo Eddie lo mencionó en el discurso. Pero la verdad, si somos honestos, en el fondo no es nuestra decisión. Entiendo que los músicos pueden escuchar a los fans, pero estas son decisiones más complejas e incluso más personales. Esto ya entra en la dinámica de trabajo que tienen. Y la verdad es que no pueden tomarse a la ligera cualquier petición que le hagan los fans. Yo personalmente creo que los miembros de Pearl Jam tienen sus propias e íntimas razones para no querer seguir trabajando con Dave de ninguna manera. Y la verdad es que les tiene sin cuidado, porque desde hace años Matt Cameron ocupa ese puesto. Y es que Matt Cameron les dio a ellos lo que no les dio ni Dave ni ningún otro baterista, que fue estabilidad, que tanto la habían buscado durante tanto tiempo. Y solo con Cameron pudieron lograr eso. Después te puede gustar o no lo que realizaron luego, pero esto es un punto que considero que es innegable. Y hasta acá hemos llegado con este paso de Dave Abruzzese por Pearl Jam, de Abruzzese, bueno, ustedes me entienden. Que despierta tantas pasiones y al mismo tiempo, sin importar el paso de los años, nos sigue interesando. Recuerda darle like y suscribirte. Comenta si quieres opinar sobre el tema, que me encantaría leerte. Y si crees que puedes llegar un poco más lejos, comparte este video con alguien que le pueda interesar. Será hasta la próxima. Chao. Thanks a lot. We'd like to thank Dave Abruzzese too. Thanks.